Es decir, el ideal de una Cuba republicana en libertad, con Estado de Derecho, con tolerancia, vive en ese pulmón de la nación que ha sido el exilio como República Invisible. Que los cubanos que se fueron del país, que se van del país, están perseguidos o tienen temor real a la persecución. Solamente rompiendo con el comunismo es que podemos reconstruir una Cuba que pueda vivir a la altura de la capacidad del cubano. Yo veo la reciente declaración por parte de funcionarios cubanos sobre la disposición del régimen castrista a aceptar la existencia del embargo e intentar buscar o aceptar medidas que dentro del embargo favorezcan a sectores de la economía cubana, como una ambición de la realidad de que ellos no cuentan con los votos ni tienen el respaldo para poder cambiar el embargo. Es un reconocimiento por parte de la fortaleza del exilio cubano, de un Congreso dominado por partidos republicanos ya ahora en pocas semanas, y que sería muy altamente improbable que tocara el tema de la ley de libertad cubana antes que termine el año. Es la realización de que van a tener que trabajar dentro de los parámetros establecidos por la ley de libertad cubana si quieren algún tipo de apertura, porque no hay votos para cambiar esa ley. Los veo también, me indica a mí, quizás estoy equivocado, que no están seguros de que puedan lograr el rechazo o el cambio en los decretos presidenciales que aumentan la presión económica sobre el aparato militar represivo castrista. Yo veo el exilio, siempre he visto el exilio y especialmente ahora lo veo como una afirmación del hecho fundamentalmente espiritual de nuestra identidad nacional. La identidad nacional nuestra, de cualquier pueblo, creo yo, está matizada en razones que trascienden la geografía, que trascienden lo inmediatamente material, tiene que ver con una condición, una sensibilidad, una predisposición del alma nacional. Creo que el exilio ha demostrado eso. Es decir, el ideal de una Cuba republicana en libertad, con Estado de Derecho, con tolerancia, vive en ese pulmón de la nación que ha sido el exilio como República Invisible. Veo que el exilio ha logrado que ese ideal que nació en la manigua redentora se transmita de una generación a otra, y para mí es muy bello ver, y lo he visto en las manifestaciones repetidamente, los cubanos que acaban de llegar al destierro unidos a cubanos que son ya de tercera generación en el exilio. Eso nos fortalece, nos hace comprobar de que nuestra lucha vale la pena porque estamos luchando por cosas que son eternas, por cosas que son trascendentes, que son los principios sobre los cuales se fundamenta la nación cubana. Veo a esa nación alternativa, a esa república invisible dentro y fuera de Cuba, muy fuerte, muy consolidada y mirando hacia un punto que cada vez luce más cercano en el horizonte, que es lograr la reconstrucción de Cuba en solo Cuba. El libro Privilegio Cubano no es una obra de ciencia social. No es una obra de ciencia social porque la autora hace una serie de afirmaciones que ella no puede comprobar ni históricamente ni sociológicamente. La autora dice de que los refugiados cubanos no eran refugiados porque no estaban siendo perseguidos y no tenían un temor real a la persecución. Eso es falso porque el nivel de terror estatal que se impuso y se ha impuesto en Cuba, el establecimiento sin precedente de un Estado totalitario en el hemisferio occidental, uno de los pocos totalitarios plenamente consolidados en la historia del mundo, demuestra, porque bajo un régimen totalitario, la represión permea toda la vida social. Cómo te vistes, cómo el largo de tu pelo, tu preferencia sexual, tu creencia religiosa, lo que tú eres pasivamente como persona, se convierte en un objetivo de transformación por parte del Estado. Entonces, en hacer su planteamiento, la autora del libro descarta, pone a un lado toda la evidencia masiva de las ejecuciones, del presidio político, de los múltiples campos de concentración, de los UMAP, que fueron un tipo de campo de concentración, de los actos de repudio, el hecho de que simplemente decir que uno quería irse del país ya era visto mal por parte del régimen y te marcaba en la sociedad cubana. Si salías ilegalmente era castigado severamente por la muerte o por el encarcelamiento. Escribirle a un familiar en el exterior, recibir cartas del exterior era también motivo de frenar el avance de cualquier persona en esa sociedad. La persecución religiosa, ella no toma en consideración la sistematicidad de esa represión en Cuba. Por tanto, ella no puede afirmar de que los cubanos no eran refugiados o que la persecución que perseguían los cubanos era inferior
a la de otros países. No puede, porque tienes que estudiarlo dentro del contexto de la historia de Cuba. Ella alega de que la clase media y alta cubana se fueron porque perdieron su modo de vida en Cuba. Ella no menciona que un valor fundamental de esta clase media que llevó el peso de la lucha contra Batista, por ejemplo, era el amor a la libertad, era la veneración de la libertad y el derecho, que toda la lucha insurreccional contra Batista estaba fundamentada en restablecer la Constitución de 1940. Y cuando este régimen hizo todo lo contrario, cuando tomó el poder, era natural una fisura enorme con esta clase media, que por cierto era una de las clases medias más extensas, más profunda y mejor consolidada de toda la América Latina. Es decir, Estados Unidos tuvo que lidiar con un éxodo masivo causado por las mismas torpezas de la política americana en no respaldar decisivamente un cambio de régimen en Cuba frente a un gobierno que estaba traicionando todas las promesas por las cuales había tomado el poder y estableciendo en Cuba una dictadura con unas ramificaciones y una envergadura sin precedentes en la historia del hemisferio. Yo creo que estas omisiones por parte de la autora se deben a sus simpatías por el régimen. Ella afirma claramente en el libro de que este régimen encarna la autodeterminación de los cubanos. Ella afirma en este libro de que el régimen ha sido guiado por ideales altruistas. Ella dice que el régimen rompió el yugo imperialista sobre Cuba. Todo eso es falso, eso no se puede comprobar históricamente. Como un pueblo que no puede decidir, no puede reunirse, no puede expresarse, no puede publicar, no puede votar, se va a autodeterminar libremente. Es decir, son muchas omisiones para terminar afirmando una cosa sin base, que es que los cubanos fueron escogidos por encima de otros. No, los cubanos fueron y son víctimas de un suceso histórico sin precedente en el hemisferio que ha tenido consecuencias y ramificaciones hasta este día. Estamos entrando en un año nuevo y ahí existe una frase que está en nuestro pensamiento, especialmente en todos aquellos que amamos a Cuba profundamente. Esa frase es patria y vida. Patria y vida es un reflejo del subconsciente colectivo de los cubanos, porque sabemos que el comunismo amenaza la vida de nuestra patria, nuestra vida como nación. Creo que el alto índice de éxodo, el colapso de nuestra tasa de natalidad, las condiciones de vida que se siguen deteriorando en Cuba aceleradamente debido a las malas políticas impuestas por el régimen comunista, todo eso nos tiene que unir en un empujón, en un esfuerzo común, orgánico, nacional, cívico, para poder transformar a Cuba profundamente. Solamente rompiendo con el comunismo es que podemos reconstruir una Cuba que pueda vivir a la altura de la capacidad del cubano. Yo abro este año, el 2023, con profunda fe en el cubano, en la capacidad imaginativa, en la capacidad creativa, en la capacidad de trabajo del cubano, en su amor a Cuba. Estamos viviendo una coyuntura muy difícil, en la cual Cuba misma está en peligro, pero creo que en base a la resistencia y la unidad está la posibilidad de poder construir un país próspero para todos.